Promulga no esa ley, ¿verdad? De aumentar la pena hasta 15 años en caso de hechos bastante graves a los menores. Bueno, estamos ya con el doctor Camilo Torres. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Raúl. Buenas tardes, Liz. Para mí es un gusto compartir con ustedes, sobre todo con el querido doctor Ramírez, que fue mi compañero de facultad. ¿En serio? ¿Acá Sí, se encuentra? Tuve que explicarle varias materias. Y hoy nos encontramos acá, me encuentro subordinado al micrófono de él. Te tocó estar del otro lado. Yo voy a ser seguramente flagelado. Tranquilo nomás, Raúl. Tranquilo hoy. Hay que decir que el doctor fue juez penal de la adolescencia, tanto en La Marea, acá también. Y ahora es camarista especializado del tribunal especializado, de apelación especializado, ¿verdad? Justamente, pero también tiene un trabajo por el cual incluso la Corte le distinguió varias veces por el tema de esto de la justicia restaurativa. Y sobre eso queríamos hablar también un poquito, para que nos explique un poco lo que es eso y a ver cuál sería lo beneficioso para la sociedad principalmente. Antes que nada, quiero significar unas cuantas cuestiones que me preocupan. Uh-huh. Sobre todo, Raúl, el tema del aumento de las penas. Si bien sabemos, antes de entrar en tema, ¿verdad?, que es la justicia restaurativa, que es lo que vos me planteaste, ¿verdad?, con Liz, para debatir hoy, el tema del derecho penal juvenil como una vía donde se aplica la justicia restaurativa. O sea, la justicia restaurativa se desarrolla con mayor intensidad y tiene mayores herramientas dentro del derecho penal adolescente, porque este es más flexible, tiene salida socioeducativa y una serie de cuestiones que podemos analizar. Lo que sí me preocupa es esa suerte de punitivismo mágico que tenemos en el país, sobre todo con los más vulnerables, ¿verdad? ¿Por qué te digo punitivismo mágico? Porque la gente piensa que metiéndole adentro a la persona va a salir prácticamente resocializada, reinsertada, y una vez que pasa por ese proceso mágico se solucionó el conflicto. Y eso es falaz. Y me preocupa también esto, Raúl, que nuestros legisladores no tienen en cuenta estadísticas, datos ciertos, reales, de que el aumento de pena sea la solución del conflicto, específicamente en adolescentes. Fíjense una cuestión. El adolescente tiene dos cuestiones que hacen al proceso, como yo siempre lo digo, un proceso penal morigerado o atenuado. La responsabilidad es responsabilidad penal, tuya de adulto, tuya mía, es diferente a la de un adolescente. Se compone de la edad, dice el 194, y de la madurez psicosocial. O sea, el legislador consideró que para que vos seas responsable penalmente, tenés que tener edad, 14 a 17 años, ley 2169, ¿verdad? Gracias. Y tenés que tener también madurez psicosocial. ¿Qué significa eso? Que tenés que respaldarte en el principio de autonomía progresiva. Como el adolescente tiene la capacidad cognitiva y volitiva, conocimiento y voluntad de realizar el hecho punible, ahora se suma la neurociencia, se suman una serie de cuestiones donde vemos a una persona en desarrollo. Por eso, dentro de esa responsabilidad penal atenuada o morigerada, intervienen psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos que van a orientar al chico ¿a qué? A cortar la carrera delictiva. ¿A través de qué? De estas medidas socioeducativas. Pero no sirve de nada, Liz, enunciar las medidas socioeducativas como están en el 200 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el 203 y 204 donde están las medidas correccionales, y en el 206 la medida privativa de libertad, si es que vos tenés solamente la enunciación y no tenés una estructura. Voy a decir el refrito que dice todo el mundo y que yo también digo y que decimos todos: ausencia de políticas públicas, e igual adolescentes marginalizados, vulnerados y todo lo demás. Pero esas medidas socioeducativas tendrían que poder aplicarse, controlarse y efectivizarse. ¿Por quién? Por el Estado. O sea, el derecho penal también tiene un límite. O sea, no es que el derecho penal va a ir a suplir la negligencia del Estado. Y esta salida populista, como aumentar la pena a 15 años, lo que busca es decir, vos nunca pasaste por el sistema de salud, nunca pasaste por el sistema educativo, nunca recibiste una vacuna, pero sí el Estado va a estar para castigarte, y ese va a ser tu primer contacto
con el Estado. El Estado tiene que reconocer que la franja etaria de 14 y 17 años en conflicto con la ley penal es la franja etaria más olvidada. Y eso es gravísimo, porque ahí es donde, te repito, se deberían cortar esas carreras delictivas. La pregunta es, ¿qué ganamos aumentando con las penas? O sea, que ese debate de decir, con 15 años de pena el adolescente va a leer el Código Penal, y va a decir, no, ahora si cometo un homicidio voy a irme... No, es mentira. Nosotros estamos queriendo tapar deficiencias estructurales previas, subyacentes al hecho punible, que están en la órbita de la prevención, con el punitivismo, disculpen el término, el punitivismo casi un punitivismo exacerbado, ¿verdad? Porque es lo que tenemos, un punitivismo. Ahora, ¿cuándo nos vamos a sentar a hablar de que si los centros educativos cumplen el fin educativo, si el sistema de prevención funciona? No hay caso. Y a eso voy con una cuestión antes de terminar y entrar en el tema que es justicia restaurativa. Es que para mí el derecho penal juvenil, te decía hace rato, la responsabilidad penal es diferente, pero la reprochabilidad penal también es diferente, porque volvemos a decir que esto encontramos ante una persona en desarrollo. Si yo digo Liz de 16 años es culpable o reprochable de haber cometido un hecho punible, el sistema de sanciones es diferente. Son educativas, son correccionales y en último caso son medidas privativas de libertad, ¿verdad? Entonces tenemos responsabilidad diferente, reprochabilidad diferente, obligación de operadores especializados, que no tenemos. La Fiscalía no tiene ni un operador especializado, el Ministerio de la Defensa Pública tiene 2 defensores especializados únicamente en adolescentes en Asunción, y el Poder Judicial sí cumple con juzgados, cámaras y una serie de cuestiones más el tema de la especialización. Pero esa especialización, Raúl, no se agota solamente con jueces, fiscales o defensores, sino que la ley te dice, el 40.3 de la Convención y el 222 al 230 del Código de la Niñez, que regula la parte penal, que tenés que tener procedimientos especializados, llámese la remisión del artículo 234 y 242, pedir disculpas, reparar el daño. Ese es un procedimiento especializado y tenés que tener leyes especializadas, la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, ley 57/90, y abajo tenés tu Código de la Niñez y la Adolescencia, el libro quinto, a partir del artículo 192, que te regula todo lo que hace el adolescente que comete una infracción a la ley penal o un hecho público. Y en ese, disculpame que te interrumpa. Dice nomás un panorama, sí. Disculpame. Y en ese artículo que se va a cambiar, dice estudiar la peligrosidad, dice, un punto que cuestionaba también hace poco, hablamos con la doctora Liz Paola Mongelos, y ella decía esto de la peligrosidad. Y aparte en el mismo artículo habla de medidas, ¿cómo se llaman? Las medidas de seguridad, no es medidas de vigilancia, mejoramiento y seguridad. Sí, y decía eso y era un error en la ley, dice la doctora. ¿Vos qué pensás sobre eso? Claro, o sea, imagínate que vos estás hablando que el sistema es educativo. Uh-huh. No se aplican las medidas realmente en el Código de la Niñez, en el 192 en adelante no figuran las medidas de seguridad. O sea, uno le puede condenar al chico a 8 años más, como en adultos que le dan 5 años de medidas de seguridad por la alta peligrosidad, por la prognosis de que pueda volver a cometer un hecho punible, por lo que sea. Acá el problema grave es que tratar de medir esa peligrosidad. ¿Cómo vos medís la peligrosidad de una persona? Va a ser subjetivo nuevamente. O sea, ¿cómo vos vas a decir Raúl va a volver a cometer el hecho punible? ¿Cómo? A ver, futurología total. Futurología, una prognosis negativa, o sea, un derecho penal de autor, no sé, o sea, voy a decir, porque él cometió un robo agravado con cuchillo, entonces yo a este le tengo que dejar, pero eso no está establecido en la norma. O sea, de hecho nosotros en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en la parte penal, se renunció a la aplicación de medidas de seguridad. Las únicas que se pueden aplicar son la internación en un hospital psiquiátrico, la internación en un centro de desintoxicación y la cancelación de la licencia de conducir, que está establecido en el 198 del CNA, ¿verdad? Después no se pueden aplicar ese tipo de medidas. Y la salida es grave, porque si va a ser solamente para crímenes, uh-huh, y otra vez con esa prognosis, futurología, como bien dijiste vos, para cuestiones o chicos violentos, casos de, o sea, va a quedar en el ámbito a través de la íntima convicción o de la subjetividad del magistrado, y eso puede responder muchas veces también a situaciones de prensa, de presiones, porque siempre es mucho más fácil presionar al más vulnerable. En este caso el adolescente es vulnerable, quieran o no quieran. Yo siempre digo, y esta estadística no baja, 277.000 niños fuera del sistema escolar.
estamos condenados a la marginalidad y prácticamente a la pobreza. Y eso es un caldo de cultivo para este tipo de hechos punibles. Otra vez por el espacio que dejan libre en nuestro propio sistema, o nuestro gobierno, vamos a decirlo de alguna forma, que se ven copados por el crimen organizado, por cuestiones. Entonces es complicado, nadie quiere vivir en la marginalidad, yo creo ahora, pero el Estado tiene que cumplir esa fase de prevención. O sea, no, el derecho penal juvenil no puede separarse de la interdisciplina, psicólogos, trabajadores sociales, y de la prevención. Doctor, estuvimos siguiendo mucho con Raúl un poco el estudio que hizo el mecanismo de prevención de la tortura con los chicos, adolescentes de que están ya en los centros educativos y preguntando ¿por qué estás acá? Y ellos hacen un poco un panorama de cómo fueron llegando, cómo fueron reclutados por el crimen organizado o por esas pandillitas que están ahí por ausencia de padres, porque tenían que salir a comer porque a la mamá no le alcanzaba. Y ver un poco, hacer un poco esa evaluación de todo lo que fue su vida, de por qué tuvo que llegar a delinquir, ¿verdad? Entonces nosotros hoy estamos encerrando y quizás si esa persona era novato en todo lo que es crimen organizado, va a salir ahí como de la universidad, más o menos de las cárceles. Pero es que estamos mandando a gente a las cárceles o a los centros educativos, en el caso particular de adolescentes, para que se pudran 15 años ahí adentro y que le vamos a reinsertar ¿a dónde? Al cementerio, dice Zaffaroni. O sea, que a un chico de 15 le va a salir a los 30 con una furia total. O sea, ojo con eso también, ¿verdad? O sea, es realmente peligroso. Pero ¿qué es lo que pasa? Y acá es una cuestión más criminológica, Liz, que es el tema de que vos tenés dos casos paradigmáticos acá, y no quiero citar los casos porque después la gente pero uno ocurrió en una ciudad, acá unos 160 kilómetros, y el otro ocurrió acá en un barrio también. Y esos dos casos fueron los living case que tomaron como para decir que los adolescentes eran Al Capone, super piraña. Y yo te pregunto, ¿cuántos homicidios cometen los adultos por día? 10, 12. Hay que tomar las estadísticas de la policía y te va a saltar. O sea, nosotros por dos casos que llaman la atención, que son graves, que merecen probablemente, en el caso que se demuestre, penas de acuerdo a la reprochabilidad, de acuerdo a la ley, pero nosotros descargamos toda la furia en el más vulnerable siempre. O sea, fíjate que te dicen, no, fíjense lo que pasó allá en aquella ciudad, fíjense lo que pasó en este barrio, y ustedes saben bien a qué me refiero. Populismo total. Populismo punitivo. Entonces voy a decir, bueno, no nos da acuerdo con la policía, no nos da acuerdo con la política pública, pero el Poder Judicial sí va a poder condenarle a 15 años. Y yo te pregunto, ¿en adultos funcionó aumentar la pena de 25 a 30 años? ¿Decreció el crimen organizado? ¿Decrecieron los hechos violentos? No, tenemos 20.000 personas privadas de libertad adultas, 20.000 personas privadas de libertad adultas, contra casi 155 adolescentes privados de libertad. O sea, ahí ya tenemos un parámetro rápido del Ministerio de Justicia que te dice que es mucho menor. O sea, yo gastaría todo, o gastaría todas las fichas en la prevención, ¿entendés? Claro. En que el adolescente tenga, en todo caso, una mínima intervención penal y una desjudicialización rápida y efectiva con todos los sistemas. Pero si nosotros partimos de la base de que no tenemos un sistema especializado, es muy complicado, porque el fiscal nunca se va a sacar el chip si te está investigando a vos, Liz, que tenés 14, 15 años, que vos tenés un procedimiento, que la policía no te puede tomar declaración, que el fiscal no puede ordenar tu detención, que a vos se te aplican medidas socioeducativas y no pena como adulto, ¿entendés? Es diferente, es un proceso diferente, atenuado. Entonces, tiene que ver mucho la especialización. O sea, acá hay una realidad que no se está observando y se está queriendo castigar, ¿verdad? Y el castigo está demostrado que nunca nos llevó a ningún lugar, ¿verdad? O sea, yo te digo, aumentamos, ¿vos te acordás? Del 25 a 30 años, el homicidio pasó de tanto a tantos años, el secuestro sí. Era 8 y ahora están 30. De hecho, en Estados Unidos, que hay pena de muerte, igual tiene criminalidad. Entonces no, el castigo el castigo pues no es tampoco un parámetro, porque el delincuente pues no va a estar pensando, me va a dar tanta pena, sino ya hace y después recién ve. Sí, pero lo último que quiero decir en relación a este tema es que yo creo, y le digo a los ambos, es que hay una situación de invisibilizar al adolescente en conflicto con la ley penal, porque ese trae lo que vos bien decías, Liz, un problema subyacente, una familia disgregada, una falta de estructura escolar, una falta de asistencia sanitaria. Entonces
Es como que preferimos esconder eso dentro del sistema. ¿Y en qué se convierte el sistema penal juvenil? Y repito hasta el cansancio esto, que se tendría que servir, palabras muy crudas, para cortar la carrera delictiva. O sea, yo detecto que vos cometiste el hecho punible, yo te asisto educativamente, se te dan las medidas socioeducativas. La acompañás. La acompañás, la orientás, corto la carrera delictiva. Nunca más. Pero acá se está utilizando esto como bien decías vos, pasás primero por la escuela, que sería el centro educativo, pues, pasás por ahí, llegás a la universidad que está con vos. O sea, la intervención es fundamental, la especialización es fundamental para que se aplique el interés superior del niño, que también se aplica en el derecho penal juvenil, porque acuérdate que la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 1, te dice que somos niños, todos son niños hasta los 18 años de edad, ¿entiendes? Entonces, ese es un tema que a mí me preocupa mucho, y me preocupa mucho la vulneración de las personas que realmente tienen menos capacidad, y estos adolescentes tienen menos capacidad. Los que entran, te invito, vamos a irnos al centro educativo, a vos también, el 98% de los que están ahí son personas marginales. O sea, te digo, marginales con respeto, ¿verdad? O sea, claro, no es una realidad. Una realidad, el derecho penal es selectivo, el derecho penal juvenil es selectivo, le elige al que menos se puede defender, al más vulnerable, y ahí van a aplicar la sanción fuertísima, ¿entendés? Y van a decir, no, sí, hacemos la prognosis, 15 años. Pero viejo, ese es el más vulnerable, ¿verdad? Y aparte de eso también, doctor, está que no solamente, vos decías, no acaba la especialización en los jueces, en los fiscales, en los defensores, pero también en los centros de reclusión. Claro, correcto. Porque nuestros centros de reclusión son cárceles y tendría que ser centro educativo, o sea, otro nivel. Incluso me comentaba la doctora Liz Paola que en algunos países tienen así hogares, o sea, habitaciones así separadas prácticamente, donde cada uno tenía sus estudios, su forma de estar ahí. Claro, y bien vos has contado, o sea, la especialización no termina con el proceso, termina justamente con el último día del cumplimiento de la medida. Entonces los centros educativos tienen que ser realmente centros educativos, separados, condenados de procesados, separados por hecho punible, por edades, o sea, tiene que haber una serie de cuestiones que se tienen que cumplir, ¿verdad? O sea, hoy, hace 15 días se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia donde se está trabajando ya fervientemente en la separación al fin de adolescentes procesados de adolescentes condenados. O sea, se van a hacer 2 alas, el martes que viene se da la palabra inicial, entonces eso ya es un pequeño avance. Entonces vos entras y no vas a entrar con una persona como era tu preocupación, que ya está hace mucho tiempo, que puede generar ahí un problema con los nuevos chicos, ¿verdad? Y también yo soy partidario, como te decía seguramente la doctora, de pequeños centros, de 20 personas, donde tengan una semi-libertad, ¿verdad? O sea, eso sería lo ideal, que un sistema de semi-libertad, ¿verdad? O sea, el chico tiene que compartir con la comunidad, tiene que tener la capacidad de salir, no un régimen de encierro total, ¿verdad? Un chico de 14, 15 años, 16 años, vos sabés lo que significa eso. O sea, si empezamos a analizar de la neurociencia, de la propia medicina, te das cuenta de que el organismo cambia, cambian las hormonas, cambia todo, entonces... No es el mismo. A los 14, a los 15. No es el mismo, se llama autonomía progresiva, uno va madurando y ahí va entendiendo lo que pasa, ¿verdad? Y doctor, respecto a, bueno, vos tenés en los centros educativos todo eso, pero llega la mayoría y te vas a Tacumbú. No. Termina ahí. Si la condena, dice el Código de Ejecución Penal del año 2014 que vos te podés quedar justamente para no cortar el fin educativo cuando estés condenado, ¿verdad? Una medida. A pesar de ser mayor. A pesar de ser mayor. ¿Pero se cumple eso? Sí, se cumple. Vos sabés que hace 5 o 10 años tal vez atrás, vos cumplías 18 y te decían, no, la convención dice que vaya, sea Tacumbú, y ahí se cortaba asquerosamente la carrera, se cortaba asquerosamente el tema educativo, el fin educativo o socioeducativo. Pero eso se solucionó. Y menos mal, entonces. Sí. Incluso hay lugares para mayores de 20, también hay un centro para adolescentes con consumo problemático de sustancias estupefacientes. Ese también es un gran problema. Acá vamos a estar toda la tarde hablando de eso. Ese es un problema gravísimo, pero es un problema de salud pública, no es un problema del derecho penal. O sea, el fácil acceso a la marihuana, al chespi, al crack, a la cocaína, es un problema del Estado. O sea, estos chicos muchas veces son utilizados
como instrumento para salir a vender. O sea, habría que ver ahí de repente cuando justifican el tema del aumento de las penas, dicen, pero con eso vamos a evitar que ellos vendan. Mentira, van a buscar cada vez chicos más chicos para que vendan. O sea, es un tema integral, es un tema que se tiene que abordar desde la salud pública, desde la prevención, desde la educación, desde todo. Porque yo te digo, Raúl, vos le podés tratar al chico, ahí en el UTRA se llama, Unidad de Tratamiento de Adolescentes con Consumo, que está muy bien, pero vos tenés que saber dónde el chico va a volver, dónde el chico va a ser reinsertado nuevamente, dónde va a ir a vivir, cómo va a vivir, las condiciones, todo eso es importante para que ese esfuerzo que duró 6 meses probablemente realmente sea eficiente, ¿entendés? O sea, claro, pues si vuelve al mismo lugar enseguida cae. Ahí está el problema, y ese es un problema que se combate únicamente interdisciplinariamente, psicólogos, trabajadores sociales. O sea, acá el problema es que, como me dijo alguien del Ministerio de la Defensa Pública, lo que pasa es que nosotros no podemos justificar tener defensores especializados porque tenemos pocos casos, pero esos pocos casos tienen que ser bien trabajados, porque justamente voy a garantizar que esa persona sale del sistema penal, ¿verdad? No se tendría que medir por porcentaje. Los fiscales dicen, no, ¿para qué se justifica un fiscal especializado en adolescentes si por semana me entran 2 adolescentes? Pero esos 2 tendrían que ser bien atendidos, psicosocialmente, socioambiental, toda una serie de estudios, ¿entendés? Pero si no, es todo mentira, nos engañamos. Tenemos la ley y la aplicamos a la ley especializada según los estándares de la Convención de los Derechos del Niño, la regla de Beijing, la directrices de Riad. Le aplicamos el derecho penal de adultos y buscamos la solución, y de repente hay un problema, un chico que mata o que comete un delito aberrante seguramente, yo no estoy defendiendo, ahí vamos a aumentar nuevamente la pena. Pero para entrar en tema y para no aburrirle, nomás les quería hacer este comentario porque me preocupa mucho la ligereza ¿Con qué se tomó? Se toma esto como si fuera que la pena mágica va a solucionar el problema de los adolescentes, y yo creo que no va a tener ninguna incidencia real nadie, y menos el adolescente. Pero los números que diste, doctor, dan a las claras que hay 20.000 contra 155, quiere decir que prácticamente ese porcentaje no justifica una modificación legislativa. No es ni el 10%, ni el 1%. Poquísimo, ni siquiera eso. Pero la respuesta que obteníamos era muy simpática, era, no, pero lo que pasó allá... Y era allá, siempre esos casos, y ¿verdad? allá lo que pasó, y el fulano con la novia, y bueno, pero está bien, nadie viene a defender eso, nosotros no defendíamos ese punto. No es que estábamos diciendo el tipo es un santo, y claro, pero la vida, condénenle, que se le respete el debido proceso, y que... Pero no podés tomar un caso para aumentar las penas, o 2 casos para aumentar la pena, y tenés eso, 20.000 personas contra 155 privados de libertad. Esos son datos reales, ¿verdad? O sea... Nada. No es ni el 1%, Raúl. Porque nada. 1.000 sería el 10%. Pero fíjate el dato de la gente que está fuera del sistema escolar, y vos tenés hambre cero, tenés 277.000. 66. Evidentemente, doctor, no hay una preocupación con todo lo que estás hablando. Sí, se te nota esa preparación y toda esa especialización, y la gente así no piensa, o sea, no hace toda esa evaluación porque o quizás no tiene el conocimiento o quizás no le importa, doctor. ¿Y por qué estamos, a qué nos estamos exponiendo teniendo autoridades que no están haciendo toda esa evaluación? Lo que pasa es que es más fácil invisibilizar el problema. Entonces vos le anulás. El derecho penal es selectivo muchas veces, le va a seguir siempre al más vulnerable, ¿entendés? Entonces nosotros tenemos acá que le estamos invisibilizando a estos chicos adictos al crack, como lo diría bien. Le estamos invisibilizando a los chicos que no estudian, a los famosos niní, que le dicen a algunos ni estudian ni trabajan, ¿verdad? Y entonces el Estado va a aparecer solamente para castigar, claro, y le castiga sin respetar el proceso, porque nosotros tenemos el caso Panchito López, ¿te acordás que nos condenó la Corte Interamericana? Sí. Tenemos el caso Cristina Guayo, también de las chicas que fueron arredadas todas en la calle, esos chicos que tuvimos que pedir disculpas en la Comisión Interamericana, y seguimos sin entender de que el camino es justamente, y disculpen que repita mucho, la prevención, ¿verdad? Que el camino es la prevención, y ahora podemos hablar un poco, si le parece, sí, de justicia restaurativa, porque ahí viene la otra pata que a mí me interesa mucho, que es la reinserción. La justicia restaurativa, querido Raúl y Liz, surge
fuertemente en los Estados Unidos en la década de los 80 y los 90. La justicia restaurativa es considerado como un tercer paradigma dentro del derecho penal juvenil, ¿verdad? Porque se desarrolla con mayor fuerza dentro del derecho penal juvenil. ¿Por qué? Porque tenemos el paradigma punitivo, que es propio del derecho penal. Tenemos el paradigma terapéutico, que es el paradigma del tratamiento. Yo te encierro para tratarte, que es lo tutelar, que te acuerdas que antes hacíamos eso. Y ahí surge un tercer paradigma con Howard Sear, que es el paradigma restaurativo. Y el paradigma restaurativo le da mucho más importancia a la conciliación de la víctima con el ofensor, a la reparación del daño, que a la aplicación de una sanción. ¿Qué significa eso? Yo le tengo que preguntar a la víctima, ¿cómo te puedo reparar el daño? ¿Qué pasa en este momento? La víctima no tiene participación casi del proceso. Fíjate que ahora están a grandes titulares, porque ustedes también hablan de eso, que vuelva la querella autónoma, que la víctima. Bueno, ¿y por qué surge eso? Yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra de esa posición, te digo nomás, porque si vos sos víctima, ¿qué querés? Que se te escuche, que se te pregunte qué te pasó, qué querés, y querés salir lo antes posible del proceso. Acá tenemos que la Fiscalía, hablando de la víctima en particular, le expropió el conflicto. O sea, la víctima ya no es más víctima. No te llamaron nunca a preguntar qué pasó, cómo te robaron en el micro tu teléfono. Pero ellos van a seguir investigando a full, y vos que sos víctima, a lo mejor lo único que querés es que te devuelvan tu celular. ¿Entendés? Y el adolescente que cayó, por ponerlo adolescente, yo quiero reparar el daño. Entonces la justicia restaurativa le da más valor a esa reparación. Pero esa reparación puede ser material, puede ser simbólica, incluso un pedido de disculpas, un trabajo en beneficio de la comunidad. Un chico de 14 o 15 años a veces no tiene el caudal económico como para pagar el valor de lo que sustrajo, de lo que llevó. Estoy hablando de delitos, después vamos a entrar en eso. Entonces, también hay una reparación simbólica, un trabajo en beneficio de la comunidad, famoso ir a limpiar la plaza, si hiciste un grafiti, anda a tapar el grafiti, si entraste a un asilo de ancianos, anda a cuidar al anciano. O sea, la forma de reparar el daño efectivo a la víctima, no reparar el daño a la comunidad. Porque fíjate esto, y me adelanto un poquitito. Si vos tomás suspensión condicional, criterio de oportunidad, conciliación, mediación, todas, ¿verdad?, implican reparación del daño. Pero está bien, sí, también puede ser una reparación del daño social. Pero ¿te parece bien donar resma de hojas, tinta, tóner para para tal lugar que tiene presupuesto? No, la víctima es la que tiene que retomar el control, como dice el protocolo de las Naciones Unidas de 1985 sobre la víctima, que la víctima tiene que ser escuchada, atendida e incluso guiada dentro de los procesos penales. ¿Y por qué escuchada? Porque la víctima muchas veces quiere salir del proceso. Hay casos donde la víctima dice, yo quiero que me devuelva, quiero conciliar, y la Fiscalía le dice, no, vamos a continuar porque esto es un hecho de acción penal pública. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, yo conocí bien eso. Totalmente. Hace años en el tema. Entonces la justicia restaurativa le da esa participación a la víctima. O sea, nosotros no podíamos hacer una audiencia si es que la víctima no aparecía y no se le escuchaba con el Ministerio Público, porque valga la redundancia, cuando yo era juez penal de la adolescencia en Lambaré, teníamos una fiscal especializada en penal adolescente y teníamos una defensora en penal adolescente. Situación que nos sirvió para bajar la reincidencia al solo el 7% de las causas. Pero nosotros tenemos una reincidencia del 7%. Te voy a pasar la capitalización de la justicia restaurativa cuando me vaya para que te sirva. 7% y solamente el 4% abandonaban los programas de justicia restaurativa. Pero ¿qué pasa? La justicia restaurativa no se cierra solamente en eso. La justicia restaurativa dice, está bien, le tenemos al adolescente infractor que tiene que atender bien, autorresponsabilizarse, ¿verdad? ¿Qué significa? Yo cometí el hecho. Reconocer. Pero tiene que haber un cúmulo de pruebas también, no es que vos te vas así, yo cometí el hecho, soltame, porque se confunde con el abreviado. Claro, o con la suspensión. Con la suspensión, que se van los perros y dicen, sí, yo acepto, con tal de no irme a Tacumbú, y el tipo a lo mejor es inocente y todo, porque eso se demostró. Sí, en la pandemia. Sí, mucha gente... reconocía y ni siquiera era de hecho punible. punible. Pero y usted tenía que, lo único no querer llegar hasta con vos, o sea, yo le entiendo al ciudadano, imagínate lo que eso es. Bueno, y es lo que ellos mismos decían, yo quiero salir del proceso, no me importa cómo. Claro, y imagínate un adolescente de 14, 15 años, te va a firmar lo que le ponga. Entonces, tiene que haber un cúmulo, unos elementos de convicción que señalen realmente una autoría del hecho, o sea, tampoco vamos a hacer
alegremente, tiene que haber una autorresponsabilización. Realmente, Aida Kemelmayer de Carlucci le llama a la justicia restaurativa la justicia de las 3 R's, porque es autorresponsabilización del adolescente, reparación del daño, material o simbólica, y reinserción efectiva en la comunidad. Por eso ella habla de una justicia de las 3 R, ¿verdad? Reconocer el hecho, reparar el daño y reinsertarse efectivamente a la comunidad. Pero eso no termina ahí, Liz. Se agrega un tercer elemento, que es la comunidad. Fíjate que en los procesos penales no se le pregunta a la comunidad qué pasa, qué quiere, dónde va a ser reinsertado este chico. En la comunidad es donde se comete el hecho punible, y ahí es donde se tiene que reparar el hecho punible. Y voy mechando esto para no aburrirles tanto. 177 redes comunitarias nosotros creamos en Lambaré, con universidades, con colegios, con el cuerpo de bomberos, con Narcóticos Anónimos, con la Senat, con SNPP, con Sinafocal, con miles de lugares, clubes de ajedrez, cooperativas, donde los chicos se iban a reparar el daño. Ellos cometieron en Villa Bonita el hecho punible, y ahí se iban a reparar el daño. O sea, la comunidad veía no como una especie de flagelación, sino de que el chico dio un mal paso, pero podía reparar el daño en la comunidad, ¿entendés? Y la comunidad muchas veces quería participar. Una experiencia muy interesante, Raúl, es cuando firmamos el primer convenio con la Municipalidad de Lambaré, y ellos nos ofrecen 5 lugares para que los chicos trabajen ahí como recolectores de basura, ¿verdad? O sea, y eso es parte de una reparación también, ¿no? Claro, como un servicio comunitario, pero aparte ellos iban a tener un sueldito, pero entendés, como una medida socioeducativa. ¿Y qué pasó? Aceptábamos, se firmó, teníamos luego un convenio muy interesante con la municipalidad, porque realmente siempre ellos nos dieron la Casa de la Cultura para trabajar ahí, ¿verdad? Vienen los chicos después de 2 días y me dicen: mira, doctor, espectacular, nos encanta el trabajo. Eran chicos discutibles, el código, vos sabés que el código establece 4 horas si estudiadas, 6 horas si no estudiadas. O sea, es todo un tema que tenemos que observar también para hacer este tipo de cuestiones. Pero nos hacen trabajar a las 3 de la mañana, de 3 a 5 y media. ¿Y por qué? Entonces yo hablo con el encargado y me dicen: no, pero nosotros no queremos que la comunidad vea que con nosotros trabajan adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Entonces, o sea, le querían esconder otra vez ella. Le querían esconder. Entonces eso tuvimos que cambiar, ¿entendés? Y a partir de ahí, te digo, ya hicimos torneos de ajedrez, talleres de madera, de electricidad, de canto, reciclado de la tierra. Ahí se enseñó teatro. O sea, ahí tenemos, yo le voy a pasar toda la capitalización a Raúl. Pero lo que veo nomás, disculpame que te interrumpa, doctor, es que al final el juez, más que, o sea, aparte de juzgar, también hace todo un tema de, ¿cómo se llama? Hacer convenios, ir a esto, ver esto, un trabajo enorme. Ahí está. Eso que vos acabas de decir es lo que a mí muchas veces me señalaban, que por qué no se podía replicar, porque vamos a hablar y después yo te voy a dar datos más interesantes. ¿Por qué esto fue tan exitoso en Lambaré? ¿Por qué nos premiaron? Y vos fuiste, me parece, esa vez también estuviste en el jurado. Sí. Y estuvo el doctor Alberto Martínez y mucha gente. Y después la embajada también nos volvió a reconocer, el MNP también. El tema es que sigue instalado el tema pulmón. Si vos querés algo, vos tenés que hacerlo. O sea, vos tenés que ir a buscar, vos tenés que preparar el convenio, vos tenés que buscarle a... Y es la única forma. Pero eso tendría que hacer justamente el sistema de protección. O sea, el sistema de protección te tendría que decir: mira, acá tenemos las clases del SNPP, acá están las clases de Sinafocal, acá tenés el programa de alfabetización para adolescentes en el Colegio Ecuador de Lambaré. O sea, de posibilidades, doctor, y mientras en contrapartida los otros cárcel. Totalmente, y eso es lo que te digo, y está demostrado que funciona. O sea, no es que estamos hablando sobre una cuestión, estamos hablando de 10 años llevó todo esto. Nosotros hicimos intercambio con Costa Rica, o sea, tenemos intercambio con Costa Rica. Ahora acabamos de firmar entre el Poder Judicial de Costa Rica y el de Paraguay todo lo referente a la prevención de la violencia en centros educativos, en colegios. ¿Por qué eso es importante? Porque ahí ya queremos atacar y cortar la carrera delictiva. Ahora, si nosotros detectamos que en el colegio donde va el hijo de Raúl, el Estado nos tiene que dar una alternativa no punitiva. ¿Entendés lo que te digo? Si no, todo el mundo quiere meter eso al sistema penal. Y eso en Lambaré
e hicimos como más de 200 charlas, pero en serio, así, muchas charlas, muchas, donde se trabajaba en el círculo, donde los chicos mismos gestionaban el problema, el bullying. Está muy de moda, ahora yo te saco una foto, te cambio la cara, te desnudo, hago cuestiones. IA, todo por IA. Tema de alcohol, algunos tomaban, se desmayaban, se sacaban fotos. Y eso, por ejemplo, tiene un contexto interesante de justicia restaurativa, que ellos puedan gestionar su conflicto, que tengan la capacidad de pedirse perdón y de solucionar el problema. O sea, porque, o si no, ese contacto tiene una carga, el contacto con el derecho penal tiene una carga emocional muy fuerte para el adolescente. Por eso la justicia restaurativa, te decía, que surge como ese tercer paradigma, ¿verdad?, de reparar el daño, de reconocer el hecho. Y bueno, esa es la situación. Y ahora, una vez que establecimos que tenemos el adolescente, la víctima y la comunidad, vos me puedes preguntar cómo uno ingresa al sistema de justicia restaurativa. Y al programa de justicia restaurativa vos entras solo, de manera voluntaria. El adolescente infractor y la víctima tienen que ser consultados. Quiere ingresar, hace un consentimiento informado, consentimiento informado. Acepta. Como el abreviado o algo así. Pero un consentimiento donde la víctima dice, sí, yo acepto encontrarme cara a cara con la víctima, con el imputado adolescente, quiero encontrarme a través de mediadores, quiero encontrarme a través de mi abogado. Entonces el adolescente también acepta, y entonces ahí. Pero hay otro tema, la acordada 917 del año 2014, que establece la aplicación de programas de justicia restaurativa en nuestro país, dice que solamente son pasibles de justicia restaurativa los delitos. Y los delitos son, según nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, hechos punibles que tengan una pena inferior a 4 años. O sea, si vos le matás a alguien o si cometes un robo agravado que tiene una pena de 15 o 20 años, no te puede aplicar justicia restaurativa. Aparte también, eso va a ser otro motivo para otro programa, yo no le puedo reparar. Si le maté a alguien está muy difícil reparar, a no ser que hable con la familia o lo que sea, ¿verdad? Entonces tiene que ser un delito y tiene que ser voluntario, ¿eh? Ese sería el primer requisito. Y si se puede, acompañamiento familiar, que haya una familia, porque vos sabés que es mucho más fácil la recuperación del adolescente si tiene una familia, y siempre aparece alguien de la familia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se aplica esta justicia restaurativa en Paraguay? A partir de los métodos alternativos de resolución de conflictos o salida anticipada del proceso. ¿Cuáles son las salidas anticipadas? Las que cité anteriormente: criterio de oportunidad, suspensión, conciliación, mediación, remisión. Todas estas figuras que están establecidas en el Código Procesal Penal y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, las remisiones especializadas solo para adolescentes, establecen dos cuestiones fundamentales: la participación de la víctima y la reparación del daño. Incluso el criterio de oportunidad, que va a Telario, te dice en el último inciso, se tendrá que reparar el daño. Por más que yo te robé la cadenita que nos cuesta mucho, te tengo que reparar el daño. Y bueno, esa reparación vamos a discutir si va a ser material o simbólica. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos programas? Se capta la buena voluntad de las partes, se trabaja en el consenso, en el diálogo. No me gusta decir esto porque ahí la gente siempre critica en el perdón, ¿verdad? Porque acá se habla de perdón y la gente toma mal. Religiosamente, acá se habla de un perdón, de un encuentro, y ahí se busca la reparación del daño y la aplicación de una salida anticipada del proceso, ¿verdad? Entonces, puede ser una suspensión, entonces el chico se somete a regla de conducta por 1 año, puede ser una mediación, incluso puede ser un procedimiento abreviado a medida socioeducativa, ¿entendés? O sea, esa sería la forma de aplicar la justicia restaurativa de manera simplificada. ¿Por qué te digo de manera simplificada, Liz? Porque vos de entrada ya sabés las pretensiones de la parte, ya tenés el acompañamiento, ya sabés dónde le podés llevar al chico, si se va a ir a estudiar carpintería al SNPP, computación al SNPP, al SINAFOCAL, se va a ir a narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, o sea, vos ya tenés ese abanico y ahí le metés a la comunidad, ¿entendés? Ahí es donde la comunidad aparece justamente para trabajar en la reinserción del adolescente, ¿verdad? O sea, la comunidad tiene grupos comunitarios, en los barrios hay, pero que más que ayudar muchas veces piden la cabeza, o son comité garrote, ¿cómo se llama? Comisión garrote. Comisión garrote, ¿verdad? Y doctor, ¿a vos no te llamaron en el Parlamento para esta cuestión del...? Sí, me llamaron. ¿Y le contaste esto? Claro, le conté, hablamos mucho, debatimos, pero terminamos en otras cuestiones
Nada que mucho más ver. sencillas. Es más, la gente de ahí adentro me decía, ustedes tienen razón, pero era como que siempre la misma carta. Yo jugaba la carta de El artículo te favorece, pero el inciso no. claro, no, y no te favorece la tapa y no te favorece el especial del noticiero. Pero vos sabés que se habló mucho de este tema, y este tema no funcionó en No ningún prende otro lado. entre los parlamentarios. No prende. Y ahora tenemos dentro de estos programas de justicia restaurativa una cuestión muy interesante que queremos aplicar en Asunción. Desde la oficina técnica, justamente con la doctora Liz Paola, yo le propuse a ella que busquemos la manera de hacer un plan piloto nuevamente, que tenemos el plan piloto exitoso de Lambaré, hacer un plan piloto en la ciudad de acá en Asunción, conformar los fiscales especializados, conformar los defensores especializados, los equipos interdisciplinarios y medir la cantidad de hechos punibles, tipo de hechos punibles, salida alternativa al proceso, medida provisoria, medida socioeducativa, impacto, y con eso realmente construir este sistema a todo el país, porque se me decía mucho, y esto me preocupa un poco, Raúl, que es que ¿por qué no creció? ¿Por qué no creció el programa de justicia restaurativa? Porque no se extendió. ¿Por qué no se extendió? ¿Por qué no se replicó? Era muy exitoso en Lambaré. O sea, la gente como que venía así me decía, che, Porque- yo quiero entrar a la justicia restaurativa. Porque este era buenas prácticas. Súper buena. Y se supone que las buenas prácticas son para replicarse. Correcto. Y bueno, ¿y qué pasó? Pero ahí era como que vos necesitas tener todos los componentes. O sea, no alcanza solamente la buena voluntad del juez, sino tiene un fiscal que está en la misma sintonía restaurativa, que entiende que reparar el daño es importante, que reinsertarse es importante. Eso es súper una cuestión que no podemos negar. Ahora, les vuelvo a insistir, la voluntad política es lo que yo creo, porque la gente siempre que el delito esté lejos de ellos, ahí van a querer condena, van a querer, cuando es su hijo, su vecino, no, hay los derechos humanos, esto. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo. Ese es un problema, ¿verdad? Bueno, y básicamente esta es la justicia restaurativa, es un nuevo paradigma, se viene desarrollando, yo te cuento esto a modo de... Esto sí en Lambaré, todavía doctor. Sí, el doctor Carlos Vera se quedó en mi lugar, está trabajando, la oficina central se quedó en Lambaré con 2 psicólogos, 2 trabajadores sociales, una abogada, sí en las charlas, sí en los sábados las reuniones en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Lambaré, no, eso no para. Y vos seguís, viste que ahora tenés un cargo de penal. Y la verdad que yo sigo monitoreando eso, ya dejé que como corre solo te voy a decir, o sea, ahí ya hay un proceso bien establecido, la idea un poco es ahora con actores nuevos como la doctora, hacer lo mismo acá en Asunción, o sea, sacar lo antes posible ese plan piloto. Pero fíjate una cosa que le decíamos la otra vez en la reunión de la Oficina Técnica Penal, más importante incluso es conseguir la especialización del fuero. Una vez que obtener la especialización total del fuero, fiscales, defensores, policía, ya la justicia restaurativa va a correr solo, porque el fiscal va a entender, el defensor va a entender el fin del proceso penal juvenil, que no es solamente el punitivo, sino que es restaurativo, educativo, ¿verdad? O sea, eso ya es un tema que está demostrado. Pero para que vean, y con esto no les quiero robar más tiempo. Sí, reparar el daño sería, reparar al adolescente. Más vale reparar que castigar, es el lema del programa de justicia restaurativa. Más vale reparar que castigar. Atende esto. Año 2023 se editan, y ustedes pueden buscar en Google, le pueden pedir ahí al amigo Sandy que busque las reglas comunes de justicia restaurativa para toda Iberoamérica, de la cumbre judicial, o sea, firmó la cumbre judicial, la IAM, que es la Asociación de Ministerios Públicos, la IDEF, la Asociación de Defensores Públicos, la CONJIP, de Ministerio de Justicia, patrocinado por ILANO, Instituto Latinoamericano, reglas comunes de justicia restaurativa, que son así como las reglas de Brasilia, de justicia restaurativa. Tenemos, cada institución tiene un decálogo de justicia restaurativa. O sea, esto está instalado y esto no va a parar. Lo que sí no funciona es que importemos modelos de justicia restaurativa de Nueva Zelanda o de Bélgica, porque vos sabés que la cultura es diferente, nuestra realidad es diferente y todo lo demás, ¿verdad? Pero la idea de que el adolescente dentro del proceso penal juvenil tenga esa capacidad de reconocer, reparar y reinsertarse está
en constante evolución en todo el mundo. Lo de la justicia restaurativa es una cuestión que no va a parar, porque cada vez se busca el menor contacto del adolescente. Fíjate que en países como Nueva Zelanda, Australia, la policía ya puede decidir qué casos remite o no al Ministerio Público. Se llama remisión, o sea, el chico que robó la tapa de Ande y viene su papá y le reprende y dice, no, esto vale que haga 50 horas comunitarias dentro del programa de justicia restaurativa, ya no se le comunica al Ministerio Público, ya se evita la imputación. Ahora, pero estamos hablando de sociedades altamente evolucionadas, culturalmente, educativamente, donde ellos pueden manejar el conflicto. Acá es un poco difícil. Entonces. Por eso te digo, y nosotros... Y acá también está la corrupción. Y yo creo que ese es un factor fundamental. Y también, Raúl, el otro tema que se tendría que abordar de manera muy importante es lo que vos dijiste hace rato, el tema de las adicciones. Ese es un tema que se habló, se va a hablar y se va a seguir hablando, porque no es un tema que decrece. Ese tema va aumentando. Estamos hablando de pandillas, estamos hablando de clanes, estamos hablando de adolescentes que cada vez más chicos entran a ese esquema, están en la ciudad, están en los cinturones de la sociedad. Entonces esto es un problema, o sea, y que estamos creando pequeños chicos que su único contacto es con estos clanes. Imagínate que le dicen, te damos una moto, o sea, vos tenés la moto, o sea, un chico de 15, 16 años, vos le ofreces una moto, y bueno, viejo, es el paraíso para él, pero no tiene la capacidad de decir que no, porque no tiene trabajo, no tiene estudio, no tiene nada, o sea, nadie ve esa perspectiva, ¿verdad? Totalmente. Entonces es una realidad, ¿verdad? Entonces ahí surge la justicia restaurativa, no hay ningún impedimento legal, no hay un obstáculo ni un badallar para que esto se aplique de pleno en el sistema penal juvenil. De hecho, tenemos la acordada 917 que regula la justicia restaurativa, tenemos la salida anticipada al proceso y tenemos la acordada 1023 del año 2016 que regula la mediación penal juvenil con enfoque restaurativo. O sea, instrumentos tenemos. O sea, ahora es una cuestión de salir, aplicar voluntad y darle al adolescente y al niño lo que dice el artículo 54 de la Constitución, que es su interés superior, ¿entendés? Pero el interés superior bien entendido, no yo te encierro para que aprendas, sino que te doy tus derechos. Doctor, muchísimas gracias. Nos dio una dosis acá de... Realmente, una clase fue prácticamente. Una dosis de realidad también, Raúl. A mí me preocupa todavía nuestro Parlamento, ¿verdad? Nuestro Congreso que... ¿En manos de quién estamos dejando las... Pero de todos modos, leyes? por lo menos el público, la ciudadanía va a conocer también estos puntos, ¿verdad? Realmente importantes. Le agradecemos muchísimo, doctor, su tiempo, muy amable. Gusto, querido compañero, querida Liz, a las órdenes, y te paso la capitalización, y si vos querés compartir al público, ahora mismo ya me subo al auto y te paso, entonces ahí van a encontrar todos los datos que le dije. Vamos a una primera pausa y volvemos con más.